Ya estamos todos. Eh, Quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior, algún tema de lo que vimos en la clase anterior. Les voy a agradecer si podrían utilizar su micrófono, jóvenes, por favor. Ok, no sé si puedo interrumpir. Buenos Sí, días, sí, ingeniero, ¿cómo está? buenos No sé si me días. recuerda. Claro, por Eh, supuesto. Estamos pues no me hablando de recuerda. vos. Ok, yo con una pregunta básicamente, al inicio de la clase pasada, yo vi un video que me pasaron. eh, Vi que me comentaron de que usted estaba hablando de unos temas que había dejado para cada uno. No sé si yo también tengo un tema o comparto con algún compañero. Un tema No, de metodología. todavía no los he asignado. Ah, muy bien. Todavía no. Cuando sea el momento, yo les voy a asignar el trabajo. Eh, lo que le comenté a los compañeros en la clase anterior es que vamos a tener 2 semanas de clase. La otra semana tenemos clase y vamos a tener primer examen parcial en la tercera semana. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para que tratemos de cubrir pues, el contenido que se necesitaba cubrir para este punto del primer parcial. Pues obviamente empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Y creo yo que no hay ningún problema. Vamos a recuperar sin ningún problema el tiempo que se perdió. Así que no pasa nada. Vamos a cubrir todo el contenido del curso. Y bueno, vamos a empezar ya, jóvenes. Ahorita les estoy enviando a su correo electrónico un programa en C que quiero por favor lo analicen el código y me digan si hay algún problema con el código que les estoy enviando y, y me digan qué es, o sea, qué problemas potenciales ven ustedes ahí, o potenciales o evidentes de lo que les acabo de compartir. Entonces, por favor, revísenlo. Les voy a dar unos minutos y me cuentan qué encontrar.
Jóvenes, ¿todos pudieron descargar el archivo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Cualquier duda que tenga me pregunta.
Jóvenes, ¿alguien tiene algo? ¿Ya encontraron algo? Eh, Sí, sí, ingeniero. pero si me permite, tengo un par de cosas. Ok, Tengo un par de comentarios. No sé si están bien o están mal, pero los voy a comentar. ok. Número uno, ¿Querés proyectar? ¿está bien? No sé si ya se ve o todavía no. ¿Se ve, ingeniero? Ya se Bien, mira. Sergio. Ah, ok. Número uno, yo lo que encontré, bueno, el primer comentario que le puedo hacer es de que, por ejemplo, el tamaño del archivo de origen, no sé si se puede acceder a ese número a ese tamaño, ¿verdad? De 75. Y si no se puede acceder, pues está bien, no hay nada que comentar ahí. Luego, según lo que entendí, este programa lo que voy a hacer es estar copiando de un archivo de origen o de destino, ¿verdad? Entonces, cuando vi esta opción, ¿cómo se llama? Esta función, por ejemplo, tiene aquí un char, un puntero, eso está bien, aquí también tiene un char, pero aquí, por ejemplo, aquí es un entero y aquí es un char, ¿verdad? Entonces está cambiando y está diferenciando lo que son los tipos que está recibiendo la función. Ese es uno. Luego aquí cuando, por ejemplo, aquí está limpiando las dos cadenas. Pero aquí cuando usted está pidiendo, por ejemplo, aquí obtiene los dos, el archivo de origen y el archivo de destino. Cuando usted está verificando aquí, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en el archivo de origen aquí el DW, según tengo entendido, DW es para escritura, ¿verdad? Si el archivo de origen solo tiene que ir a lectura. Y por ejemplo, aquí en el archivo de destino está leyendo en vez de estar escribiendo. Y qué otra cosa, por ejemplo, aquí en letra, cuando está obteniendo el primer carácter del archivo de origen, eh, mientras que el archivo de origen no se acabe, usted va a colocar dentro de letra lo que esté en el archivo de destino. Y así se va a ir. Pero cuando acabe el archivo, perdón, cuando acabe el programa, ¿verdad? Cuando ya se haya copiado todo, usted cierra las dos, el de origen y el destino. Pero, por ejemplo, eh, digamos, si esta se siguiera ejecutando y no se cerrara, tendríamos problemas con la variable letra, con la variable... sí, solo con letra, porque con letra, como no estamos limpiando nunca, se estaría concatenando siempre nueva información. Y... sí, esos son los que tengo ahorita. Usted me dice si me salté alguno o hay uno que no debería ser error. Ok, creo que identificaste por ahí un par de errores evidentes que, digamos, no habría forma de poderlo detectar a nivel de compilación, como por ejemplo es la apertura de los archivos de origen y destino. Efectivamente, está cambiado el descriptor de cómo se abre el archivo. El de lectura está abierto como escritura y el de escritura está abierto como lectura. Ambos son binarios. Ahí hay un problema. Eh, Otro potencial problema es justamente el tamaño del nombre del archivo de entrada, que en este caso está restringido a 75 posiciones. Esto tampoco es un error, Ajá. pero puede ser un problema. Puede ser un problema en el caso de que pues la ubicación, el camino más el nombre del archivo superen los 75 posiciones. Entonces,
Ese también sería un potencial problema. Y donde sí habría un problema evidente, y ese sí sería un problema de compilación, es entre el prototipo y la cabecera de la función limpia cadena. Ahí sí hay una diferencia de tipos, uno está char y el otro está como entero. Pregunto, ¿cuál sería el correcto entre estos dos? ¿O cuál sería el incorrecto entre estos dos si tuviéramos que homologar los tipos? Yo pensaría que tal vez el char, ¿no? ¿Qué sería ¿El entero? char es Porque correcto aquí, o incorrecto? este es incorrecto, debería ser entero porque estamos mandando aquí el tamaño. Ok, pero si lo dejáramos como char, ¿eso sería algún problema? Ah, yo digo que sí, ingeniero, porque como por ejemplo aquí estamos en la cadena, en el for, entonces estamos haciendo esto un char, no haría bien el ciclo. Eh, sí lo haría bien, sí lo haría bien, porque acuérdate que un char es un byte. ¿Hasta Ah, qué bueno. número puedo representar con un byte? Sergio, Eh, Sergio Enrique. Así es, pues son 8 bits, pero no sé cuál es el número máximo. Hola, no puede ser. Son 7, son de 2 a la 8, ¿no? Sí. Sí, pero no sé cuál es 2 a la 8 ahorita. O sea, A ver, Lili, ¿cuánto es el número máximo que podemos direccionar con un byte? 255, si no lo estoy. Correcto, 255. Entonces, me va a funcionar siempre y cuando el valor que yo mande no exceda los 255. Si excediera ese valor, entonces ahí sí tendríamos un problema, porque estaríamos extendiéndonos en la capacidad que tiene la variable. Pero en principio no es un error dejarlo como char. El error, lo que sí es que podríamos tener un problema si fuera mayor que 255, el número que se le mandara como parámetro. ok. Ingeniero, ¿Vale? por ejemplo, al momento en la línea de list donde está abriendo el archivo, ahí no tendría que ser igual a null. El 0 y el nulo lo trabajan de igual forma, son equivalentes. Ay, Son equivalentes. Bien, jóvenes, ¿alguna otra observación? Sí, ingeniero. Mande. Por ejemplo, en el while, si no se mala, dice mientras que el archivo sea igual a 0. Tendría que ser mientras que el archivo sea diferente a 0, realizar la función, ¿no? Sí. Y ¿Y ahí qué también, problema tendríamos ahí? por ejemplo, sería que el archivo no haría lo que, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Y lo que está verificando es que no alcancemos el fin del archivo. Media vez no se alcanza el fin del archivo, entonces seguimos. La función f o f me retornará 0 si alcanzo el fin del archivo. No sé si queda claro. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguna otra observación, jóvenes, con este código? Por ejemplo, también lo que es en la función if y en el final de la función main, el get y el return hacen la misma función. No estoy mal. Y por ejemplo, el system pause y el de return 0 sería casi lo mismo. Perdón, otra vez porque no te entendí. Bueno, por ejemplo, el get, si no estoy mal, pausa o termina Sí, el lo pausa. programa. Ajá. Sí. Y el return lo finaliza, entonces estaría haciendo lo mismo cuando, por ejemplo, el return ya no se ejecutaría, sino que solo se ejecutaría el get. No, mira, pues ahí lo que va a suceder es que te va a decir que hubo un error en la apertura de archivos, se detiene para que veas el mensaje
e inmediatamente después con cualquier tecla termina el programa. Lo que pasa es que si esta aplicación, por ejemplo, la corrieras desde el Explorer de Windows, si no le pones esa pausa, el programa se te cierra y el usuario no podría ver qué error hubo. Está bien. Ahora, si lo corres desde CMD, ahí sí, porque obviamente queda sobre la línea de comando del sistema operativo, entonces lo puedes seguir viendo, pero si lo corres, como te digo, desde el Explorer, ahí se te cerraría la ventana completamente y no podrías ver el error. Está bien. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra observación? Bien. Ok, en este caso, ¿cuál sería tu recomendación? El limpia cadena. Ok, lo que pasa es que dice PTR porque lo que está recibiendo es un puntero. No es una variable estática. Pero sí, se podría poner otro nombre e igualmente ponerle PTR al final para que se entienda que es un puntero. Ok, gracias. ¿Alguna otra observación, jóvenes? ¿No? ¿Todos bien? ¿Todos contentos? ¿De acuerdo? Los míos sí, ingeniero. Dejo de Okay. compartir. Gracias, Enrique. Ok. Bien, cuando se trabaja con algunos lenguajes de programación, como por ejemplo lenguaje C, puede ser de que existan ciertos errores que en un principio no son evidentes. O sea, por decirlo de otra forma, en un principio, pues las aplicaciones pueden funcionar sin ningún problema. Y después, misteriosamente y de la nada, empiezan a fallar. Esto es algo muy común en el lenguaje C. Recuerdo que cuando yo era parte de un equipo de trabajo que estábamos desarrollando el software de un banco, un software completo, específicamente para el año 2000, el cambio de milenio. Estábamos desarrollando unos procesos en C que lo que hacía era llenar las peticiones que venían de las agencias, con todas las transacciones que estos enviaban. Había un proceso en particular que cuando venía una petición a través de un puerto, creaba una copia del mismo proceso y le daba atención a esa petición. El tema es que esta función ya se había probado y funcionaba. Retornaba la respuesta correcta de acuerdo a la transacción que se estaba enviando. Se hizo una modificación
a otro proceso, que ese era el proceso que enviaba de la agencia hacia el Banco Central, o sea, hacia la central. Ahí se hizo un cambio y a partir de ahí empezó a dar problemas la respuesta. Entonces, todo esto que les estoy comentando fue todavía en una etapa de desarrollo, no fue en producción. Pero creo que vale la pena revisarlo. El tema es que todos los esfuerzos se concentraron y enfocaron en el proceso que había sido o que se había alterado. O sea, la premisa fue, y hay que tener cuidado con eso, la premisa fue, esto ya funciona, esto ya funcionaba, esto no es, porque esto ya estaba bien. Seguramente el problema es lo que se cambió, o sea, la parte que se cambió. Y como les digo, los esfuerzos se enfocaron ahí, casi que se dedicó una tarde completa únicamente a analizar ese proceso. Y el tema es de que el proceso pues no presentaba pues ningún problema. O sea, todo lo que hacía el proceso estaba correcto, la forma que se estaban accediendo a las estructuras también era la correcta. Sin embargo, pues estaba fallando. El tema es que la que desarrolló la función que corría del lado de la central, que era la que se conectaba a la base de datos, empezó también como que a poner banderas para ver dónde venía la transacción y cómo venía la transacción del proceso de la agencia. Estando haciendo esa actividad, resulta que la función que se mandaba a llamar para dar atención ¿cómo se llama? A la petición de la agencia, estaba usando una variable tipo carácter, que resulta que en ningún lugar estaba declarada. O sea, solamente se empezó a usar y no estaba declarada. Y ese fue el problema por el cual empezó a dar problema todo el proceso. Nótese que no fue donde se hizo el cambio, que fue en el proceso que corría del lado de la agencia, sino que era un problema que ya existía del lado del servidor central, pero que por alguna razón no se estaba manifestando. O sea, ese es el problema con lenguajes como C, que son muy buenos, son muy eficientes, son muy rápidos, pero permiten hacer muchas cosas incorrectas. O sea, por ejemplo, que no se declara una variable, lo topa el compilador y se puede ejecutar el programa inclusive así. El problema es que no sabemos dónde se está escribiendo. Probablemente en las primeras corridas pues no hubo ningún problema. Las áreas de memoria que estaba accediendo el lenguaje pues eran válidas. O sea, no estaban siendo utilizadas por otra aplicación, por eso es que no se había detectado el problema. Pero definitivamente algo cambió y coincidió con los cambios que se hicieron del lado de la agencia y empezó a dar problemas. Entonces, definitivamente la calidad del código es sumamente importante. El asegurarse de no cometer este tipo de errores, porque es bien fácil que estas cosas sucedan, máxime cuando trabajamos con programas que tienen demasiadas líneas de código. Es bien fácil que por ahí tengamos problemas de este tipo. Entonces, acá el mensaje es, no hay que dar por sentado de que algo funcionaba, como para no revisarlo. Que eso es algo muy común, que la gente tienda a defender lo que ya habían hecho. Máxime si había funcionado antes, ¿no? Entonces, es un poquito más difícil encontrar esos errores, pero hay que tener mente abierta y hay que estar en mente, inclusive, a pesar de que algo ya funcionaba, volverlo a revisar, porque la premisa de que si algo ya funciona no quiere decir que va a fallar después, esa no es cierta en nuestra profesión. Sí puede pasar y es muy común que pase.
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Ok. Bien, seguimos entonces avanzando donde nos habíamos quedado. Revisemos ahora el ciclo de vida de un bug. El punto de arranque, pues es cuando se detecta el problema. Se hace una evaluación del problema que se detecta. ¿Sí? Ahorita estaríamos en la etapa de asignación. En esa parte, en ese punto, se analiza y se determina si efectivamente es un bug o no. Si no es un bug, entonces se rechaza el requerimiento. Y si sí lo es, pueden haber dos alternativas: que se empiece a trabajar en la solución del mismo o que se postergue la solución del mismo. ¿Por qué? Porque puede ser de que efectivamente haya un problema, pero que este problema se vaya a resolver cuando se termine, por ejemplo, otro proceso que está en construcción, o que sea consecuencia de errores que están ocurriendo en el proceso. Entonces, en ese caso, se deja como en stand-by, o sea, se congela por un tiempo en lo que se solventa algún problema por otro proceso que esté por ahí ejecutándose. Bien, pero si sí procede, entonces se entra a la solución del mismo, seríamos en la fase de activo. En esa fase, pues el bug seguirá estando vigente, seguirá existiendo, pero en ese momento se está trabajando también en la solución. Cuando se tiene ya la solución, se procede a hacer una evaluación del mismo. Si el bug está solventado, se entrega una verificación y finalmente se cierra. Si en la evaluación resulta que no está resuelto el bug, pues se vuelve a reabrir el caso, ¿sí? Y regresa otra vez a la etapa de asignación. ¿Ok? Entonces, estas serían las etapas del ciclo de vida de un bug. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, ingeniero, no lo escuché muy bien. Cuando se hace y se va a verificación, ¿se espera igual a que termine el proceso o, digamos, se terminen las transacciones y todo lo demás? ¿O se arregla A ver, en ejecución? se arregla en la etapa de activo, ¿sí? Ahí lo arreglas. Cuando termina la fase de activo, se pasa a la evaluación. O sea, es una evaluación todavía interna del lado de desarrollo. Si en esas pruebas del lado de desarrollo todavía se detectan problemas, se reabre el caso y regresa otra vez a asignación. Si por el contrario, en la evaluación pasan las pruebas, se va a la etapa de verificación, que eso ya es en la parte productiva. O sea, se pone el cambio en producción y se verifica de que efectivamente esté correcto la solución. Si en dado caso, bueno, se verifica y se cierra. Si vuelve a surgir otro problema con el bug, vuelve a entrar, pero por el estado de nuevo. ¿Ok? Muy bien. Como usted había comentado, por ejemplo, en activos se estaría trabajando el error, o sea, el bug en background, o sea, detrás de escena, o separaría todo el proceso. Por ejemplo, si están en transacciones de un banco, separaría y se metería de una vez el bug. O sea, perdón, se metería de una vez la regla del bug, o se hace solo en background con una copia o algo así. Dependería de la naturaleza del problema. Si es un problema que amerita detener el funcionamiento, pues entonces sí. Pero te pongo un ejemplo, ponete Windows. Windows no se detiene, vamos. A cada rato te ven cayendo actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones. Y eso no impide que siga funcionando tu sistema operativo. ¿Ya? Pero sí va a depender mucho de la evaluación que se haga del problema. ¿Cuál fue el problema? Evidentemente, si estamos en un banco y esto afecta temas de dinero, pues sí hay que detenerlo. ¿Ya? Hay que detenerlo. Aunque es muy raro que esto ocurra en un banco. O sea, realmente los procesos de
de validación de código que hacen los bancos son procesos muy estrictos, donde hay varias etapas donde se hacen verificaciones y no, es raro que pase, no quiere decir que no pase, pero es muy raro, o sea, son muy cuidadosos en ese tema, especialmente porque es un tema de plata, y cuando es plata, pues sí le ponen más atención a que efectivamente haga lo que tiene que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. No, ingeniero. Correcto. En dado caso, a ver, cuando caen rechazado es porque realmente no es un bug. O sea, porque eso también es bastante común que se reporten bugs que no lo son. O sea, muchas veces el usuario desconoce algunas funcionalidades del aplicativo que está utilizando y cuando tiene algún problema lo reporta como un bug, pero no necesariamente es así. Entonces, en esos casos se rechaza. Se va a postergar cuando la solución del mismo se va a dar a consecuencia de la solución de otro desarrollo que se esté ejecutando en paralelo. Entonces, eso sería la razón de ser de estos dos estados. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento, ingeniero. Bueno, ok. Ok, aquí hay algunos principios que debemos adoptar cuando estemos desarrollando software o estemos validando software. Bien, uno de ellos es que las pruebas revelan la presencia de bugs, no la ausencia de ellos. ¿Sí? Esto es muy importante, que las verificaciones que hagamos no quieren decir que no hay bugs, sino que estas únicamente van a evidenciar si hay algún problema. Por eso es que es muy importante la fase de paralelo cuando se va a sustituir un sistema que ya existía. Por ejemplo, ustedes van a sustituir el sistema de una empresa. Cuando digo una empresa, hablo de una empresa que tenga un módulo de facturación, de créditos, contabilidad, inventarios, qué sé yo. Todo un ERP. Bien, si ustedes van a cambiar el ERP de una empresa por otro, hay que tener un paralelo para asegurarse de que en las pruebas pues no salgan, no se evidencie algún problema que previamente no se había detectado. La buena parte de los problemas que se detectan cuando trabajamos con software se dan cuando ya está en una fase de paralelo. En las pruebas de desarrollo y en las pruebas internas del software, todavía del lado del área de sistemas, se detecta una pequeña cantidad, yo diría que entre un 20 y un 25% de los problemas. Pero hasta que se pone en un paralelo, que básicamente un paralelo es como simular una operación productiva. Cuando se pone ya así en ese entorno, entonces es cuando empiezan a surgir los problemas. ¿Ok? Otro principio importante es que algún síntoma puede sugerir un problema subyacente o inclusive puede sugerir algún problema más grande. O sea, cuando a veces se dan, no sé, me imagino que ustedes ya lo habrán experimentado, que por ahí hay un proceso o una aplicación que hace la mayor parte de las cosas bien, pero hay una que otra que no la hace bien, o por lo menos los resultados no son con exactitud lo que se espera. O sea, podría haber una diferencia ahí, por ejemplo, de algunos decimales o qué sé yo, pero esto lo que nos puede estar diciendo es que puede ser que hay un problema más grande. Sí, hay un problema más grande y por lo tanto, el que para la mayoría de los casos funcione y solo para unos no debiera ser razón para no hacer una revisión exhaustiva de algún problema. Y el otro principio importante es que entre más rápido se comience a probar, pues es mejor, porque dependiendo de la calidad de desarrollo,
que se tenga, o sea, la calidad de programación. Asimismo, pues puede ser que nos tome más tiempo la depuración de errores. Yo les comentaba que cuando uno desarrolla software, pues uno tiene digamos que tiene una mística para desarrollar software. Hay quienes se enfocan en sacar la solución sin importar lo que haya que hacer, sin importar cuántas líneas de código tiene mi solución o qué tan eficiente es mi solución. Lo importante es sacarlo adelante. Hay otros que, por el contrario, prefieren dedicar tiempo a la solución de un problema y en ese proceso tratan de pensar o determinar cuál es la solución más óptima y hasta que no la tienen correctamente identificada, no pasan a la escritura de código fuente. Entonces, dependiendo de la mística que se tenga para desarrollo de software, así será el tiempo que le dediquemos a la solución de posibles y potenciales bugs. Entre más óptimo esté el código, menos problemas va a tener. Esto es una relación proporcional que existe en el desarrollo. Entre más tiempo ustedes le dediquen al diseño, a la depuración, a la optimización, menos problemas van a tener. Y cuando se hace lo contrario, pues generalmente se dedica mucho tiempo a la depuración de errores. Creo que está de más decir de que entre menos errores nosotros produzcamos, pues va a ser mejor, ¿no? Porque el desgaste va a ser mucho menos. Entonces, es mejor sacarlo bien a la primera. Ese es el mensaje. ¿Preguntas, jóvenes? Tal vez con una. Cuando usted comenta de que se tiene que trabajar en paralelo, digamos que yo estoy en un departamento, a ese departamento le paso los dos software. Digamos que divido el departamento a la mitad y la primera mitad le pongo el software viejo y a la segunda el software nuevo. ¿O es así como se trabaja en paralelo o no? A ver, para los paralelos, la verdad que ejecutar un paralelo, entre más grande sea la organización, es más complejo. A ver, por ejemplo, el módulo de ventanilla. El módulo de ventanilla es el programa que utilizan los cajeros en los bancos. Es donde operan depósitos, retiros, pago de servicios, etc. Bien. Supóngase que hay que sacar un nuevo software de ventanilla y es necesario hacer un paralelo. ¿Cómo creen ustedes que sería la mejor forma de hacer ese paralelo? Supónganse que elegimos una agencia de tamaño medio. Cuando digo tamaño medio es en el volumen de transacciones que generan. No voy a tomar la más grande porque obviamente creo que no sería muy óptimo trabajar con una muy grande y tampoco sería muy representativo trabajar con una pequeña. Por ejemplo, agarrar una agencia que funciona en un centro comercial o en un supermercado. Esa sería una agencia pequeña. Pero, por ejemplo, la agencia ya, por decirles algo, una agencia de la zona 5, la agencia de San Cristóbal, de Carretera El Salvador, esa sería una agencia media. Una agencia con mucho volumen sería la de los centros comerciales. Entonces, ¿cómo harían ustedes para hacer un paralelo? O sea, tengo dos sistemas, el viejo y el nuevo. ¿Cómo lo harían? Primero, ¿siempre se utilizaría la misma base de datos o se crearía una nueva para el paralelo? Porque, por ejemplo, si tuviera 5 cajeros, pondría a 3 con el nuevo y 2 con el viejo, pero no sé si los datos siempre los tendría para la misma base de datos o una diferente. Debieran ser bases de datos diferentes porque son sistemas diferentes. Bueno, entonces. Pero con lo que acaba de decir Sergio, ahí también, si en dado caso, si el programa tiene errores o bugs, por así decirlo, se estaría perdiendo bastante dinero porque no se estarían obteniendo los resultados que el programa viejo da. A ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es validar el nuevo sistema. Pero en el proceso de validación del nuevo sistema, yo no puedo descuidar la operación del banco. Eso quiere decir que todas las transacciones se tienen que hacer sí o sí en el sistema que actualmente está utilizando el banco.
Lo que tengo que hacer es determinar cómo voy a llevar a cabo estas transacciones en el nuevo sistema. Lo que se podría hacer es que se agarraría a un usuario final y se empezarían a transaccionar así todos sus registros nuevamente. O sea, que tuviera, por ejemplo, un log y que al final del día va registrando, tal vez no todo totalidad porque llevaría mucho tiempo, pero sí, por ejemplo, algunos registros y compararlos si son iguales al programa viejo que yo quisiera reemplazar, por decirlo. ¿Te sentirías cómodo con solo probar algunos registros? Algunas operaciones, algunas transacciones. ¿Te La verdad sentirías que no, tranquilo? pero no, porque también habría que probar todas las transacciones que se están haciendo. Ah, entonces son todas las transacciones, no son solamente unas. Ajá. Eso pensaría yo, porque al final lo que se busca es de que, por ejemplo, cuadren, por así decirlo, o sea, de que todas las transacciones, todos los resultados, o sea, todo, por ejemplo, una transacción de que si alguien retiró, que si alguien ingresó y todo eso, que al final del día todo cuadre, que estén iguales a que hasta el más mínimo centavo, por así decirlo, que todo esté a cabalidad, porque si no, por ejemplo, como se dice, por un centavo, tal vez no muere una persona, pero ya es una pérdida para la agencia Ok, también. entonces, en ese orden de ideas, tenemos que procesar todas las transacciones en ambos sistemas. Sí, así que consideraría yo que sería bueno. Ok. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo lo harías? Agarraría al usuario y lo pondría en el nuevo sistema. Que le dirían, mira, ingresame todos sus registros para ir comparándolos, porque este va a ser el nuevo sistema, por No, decir. O pero, a sea, ver, pensemos en una situación real. ujú. Los cajeros empiezan a trabajar a las 9 de la mañana. Un turno va de 9 a 2 de la tarde y el otro es de 2 a 7 de la noche. Él obviamente tiene una cola de usuarios que están llegando a hacer operaciones al banco. ¿En qué momento va a ser uno y va a ser otro? Acuérdate que el cliente del banco no tiene por qué verse afectado porque estamos cambiando sistema. Y si solo tomamos a uno, a un cajero, no sé cómo es, al cliente, por ejemplo, y a ese Dios solo le designamos que durante una semana o 2 semanas o un mes pruebe el nuevo sistema en paralelo junto a sus otros compañeros que están trabajando con el sistema anterior. Pero solamente, a ver, vos decís que un Okay. cajero Digamos que opere si tengo, todas las si tengo, transacciones de los demás cajeros. no, por lo que entendí, digamos que estamos haciendo un nuevo software, ¿no? Y yo tengo 5 personas. Uh-huh. Entonces, de esas 5 personas, yo agarrar a 2, por ejemplo, para no perder, para no tener pérdidas. Y de estas 2, capacitarlas, digamos, perder una semana de capacitación para enseñarles el nuevo software y que trabajen con este nuevo software durante una semana o un mes o el tiempo que sea necesario. Mientras que los otros 3 no se les tome en cuenta y que ellos sigan trabajando con normalidad con el software anterior. Pero Entonces, al final de las toda la prueba, operaciones que vas a llevar a cabo tienen que quedar registrados en ambos sistemas. O sea, prioritariamente tiene que quedar registrado en el sistema viejo y también tiene que quedar registrado en el sistema nuevo. Y así es. Entonces, si se eso, pone a un cajero a trabajar con otro cajero, o sea, de que, por ejemplo, ambos estén, o sea, uno esté trabajando con el nuevo y uno con el viejo y que ambos estén ingresando las mismas cantidades, los mismos registros. o que se quede en la noche. Vean, poner un cajero adicional, eso me representa costos. O sea, si yo en una agencia tengo 5 cajeros, necesitaría 5 cajeros adicionales para que se pongan a trabajar uno a la par de otro. Eso Eh, no procede. O sea, no me lo dejarían hacer. pero sí,
Así como los bancos, por ejemplo, su hora de cierre, digamos que es a las 5, después de las 5 todavía siguen trabajando un par de horas extras, o pues, digo, no horas, ¿verdad? Pero tal vez una media hora extra para que sigan digitando todo lo que hicieron en el nuevo para el viejo. Correcto, por ahí ya vamos. A ver, lo que hay que hacer es que el cajero opere con normalidad en el sistema viejo y cuando termine su turno, agarra su cajita con todos los papelitos de todas las operaciones que hizo, se va a sentar a una oficina y vuelve a operar todo en el sistema nuevo, en el mismo orden en que fue operando las operaciones en el sistema viejo. Eso es lo que hay que hacer. Evidentemente va a haber un desgaste ahí porque vamos a hacer trabajar doble al jovencito que está en la caja, pero es la única forma de poder hacer el paralelo sin afectar las operaciones del banco. Ahora, ¿quién es el encargado de validar el resultado del paralelo? ¿Quién hace la validación? Bueno, pero en dado caso, no importando quién es el encargado, ¿cómo sabemos si el sistema no funciona mejor que el anterior? Eh, digamos que el encargado yo pienso que sería el que revisó, bueno, el primero, el jefe, ¿verdad? El gerente del banco y también aquella persona que contribuyó en gran cantidad al desarrollo del software. Creo que es el senior. Bueno, no sé, o sea, no sé cómo se le llama a quien está encargado de la... ¿Vos crees que el gerente del banco se va a sentar a hacer un cuadre? Bueno, tal vez, bueno, eso sí tiene razón, ¿verdad? Él solo va a llegar a ver resultados. A él solamente le vas a decir, mire, el sistema cuadró o no cuadró, punto. Es lo que le interesa saber. No lo vas a sentar a hacer un cuadre, Dios guarde. Pero ¿quién debe hacer ese trabajo, jóvenes? ¿Quién es el que debe certificar el resultado del paralelo? ¿El mismo cajero? Ah, ¿cómo se llama? Los que están probando el programa. Los cajeros. Bueno, podemos tomar mucho en cuenta su opinión porque son ellos los que están trabajando. Digamos, si yo digo que fue el programador que realizó el programa, eh, pues no estaría tan confiado porque yo puedo decir que funciona mi programa, pero porque a mí me beneficia o algo así, ¿verdad? Pero tú te vas a confiar en lo que te dice un cajero que está molesto porque lo estás haciendo trabajar doble, que tiene que ir a estudiar a la universidad y que por estar haciendo esto va a llegar tarde. ¿Te vas a quedar con lo que esa persona te diga? Ah, no, yo lo tomaría en partes, ¿no? No sería su opinión completa, pero sí tomaría Pero en ¿de qué cuenta lo nos que... sirve, el emparte? Eso no nos sirve. Acuérdate que estamos hablando de un cuadre. Cierto, cierto. Entonces, ¿quién debe hacer ese cuadre? ¿El contador? El contador. El de Okay. contabilidad. Ajá, el de contabilidad. No. Sí, el de contabilidad, el de auditoría. Ah, ahí estamos hablando el mismo idioma. Efectivamente, quien debe realizar el cuadre es alguien de auditoría interna del banco. En algunos lugares se le conoce como auditoría interna, a otros se le conoce como interventoría, pero es el mismo departamento. Entonces, estas áreas son las que se van a encargar de certificar que el paralelo cuadró. O sea, ellos se van a poner a puntearse, así le llaman ellos, puntear todas las transacciones en el sistema viejo y en el sistema nuevo y van a determinar si hubo alguna diferencia. Si hubo alguna diferencia, se va a identificar y a documentar el porqué de la diferencia. Puede ser, porque también ha pasado, puede ser que alguna diferencia se dé porque porque el sistema viejo tenía un problema que lo acaba de evidenciar el nuevo sistema. También puede ser, o sea, una diferencia no necesariamente quiere decir que el nuevo sistema tiene un problema.
¿ya? O sea, puede ser que sí tenga un problema o puede ser que el problema sea del sistema anterior. Por lo tanto, es importante determinar a qué se debe la diferencia entre los sistemas, ¿ok? ¿Queda claro entonces, jóvenes, quién debe realizar la validación y la certificación? Sí, ingeniero. ¿Sí? No Sí, ingeniero. es gente de sistemas, jóvenes, no es gente de sistemas. Debe ser un ente externo que certifique que efectivamente ya el software pues hace lo que tiene que hacer. Y hasta entonces ya podemos pensar en una liberación a producción. Bien, ¿cuánto tiempo creen ustedes que es lo válido para hacer un paralelo, jóvenes? ¿Cuánto tiempo harían ustedes un paralelo? Yo pondré unas 3 semanas. 3 semanas. ¿Alguien más? Yo pondría un mes. Un mes. ¿Ok? Rosángela, ¿cuánto tiempo haría usted? Todavía estaba muy calladita. Lo siento, Inge. También un mes y medio. Hagámoslo un mes y Ok, medio. gracias. Bien, jóvenes, lo que se acostumbra es por lo menos un mes. O sea, se trata de empezar en un mes calendario, o sea, empezamos el 1 y terminamos el 30 o 31, de tal forma que podemos tener varios escenarios durante este periodo de tiempo. Siguiendo con el ejemplo del banco, en un mes ustedes van a tener 2 quincenas, por lo tanto van a poder evaluar el sistema en condiciones de muchas transacciones, que es algo que se está buscando con el paralelo, tratar de determinar cómo responde ante ciertas pruebas de estrés y de condiciones reales de funcionamiento. Entonces, lo que se recomienda es un mes, por lo menos. Si definitivamente hay demasiados problemas y demasiados errores, pues sí, habría que seguirlo prolongando hasta que se solucione. Sin embargo, recuérdense que los tiempos tampoco pueden ser infinitos. Hay un costo que pagar al momento de no cumplir con los plazos y hay que tomar eso muy en cuenta. ¿Jóvenes, más preguntas? ¿No? No, ingeniero. Muy bien. Ok, veamos unos principios importantes. La aglomeración de defectos. Dice que los bugs casi siempre van en pandilla, o sea, tras uno van a encontrar otro y otro. O sea, hay que tener presente que eso se puede dar. O sea, o generalmente un bug no viene solo. O sea, es como que la suma de varias situaciones y hay que tener presente que eso pues también puede pasar. Bien. Otro principio que también es así es que hay que ir realizando ajustes al calendario de pruebas, dado que no sabemos en determinado momento cómo va a ir respondiendo las validaciones. Puede ser que originalmente hayamos puesto o designado, por poner un ejemplo, 2 días para probar un módulo, pero han ido saliendo tantas inconsistencias que será necesario ir dando más tiempo o modificar el plan de pruebas original para incluir pruebas adicionales. Eso también puede darse. Bien, las pruebas que se van a realizar pues también deben llevarse a cabo, digamos, sobre necesidades específicas. Por ejemplo, vamos a probar el proceso que calcula los intereses de cuentas de ahorro. Entonces, nos vamos a enfocar únicamente en ese proceso, cálculo de intereses de las cuentas de ahorro. Ya si queremos validar el proceso de acreditar esos intereses, ese ya sería otro proceso distinto. Entonces, hay que ir aislando en pruebas específicas. El todo se va a dar cuando ustedes estén haciendo su paralelo, porque ahí sí se va a probar absolutamente todo en condiciones de la vida real.
Y otro tema que también es interesante es que no todos los defectos se van a poder solucionar. En muchos casos se va a trabajar con un principio que se llama workaround, que quiere decir que se va a tratar de buscar una solución alternativa. O sea, no solucionando el problema principal, pero sí encontrando un método alterno para sobrepasarlo. ¿En qué casos creen ustedes que un defecto no se puede solucionar? ¿Alguna idea? No hay que ¿No? No, yo no. No se les ocurre en qué casos un defecto no se va a poder solucionar. A ver, hay un principio que me lo enseñó uno de mis profesores en programación y me decía que cuando es software, todo se puede hacer y todo tiene solución. ¿En qué casos entonces pues no se podrían solucionar algunos defectos? Por ejemplo, supónganse que existe algún problema en la arquitectura del sistema que se está usando. O sea, hay un problema que se da entre el sistema operativo y la base de datos. De alguna forma son sistemas que no están hechos para convivir en ese matrimonio. Puede ser que hayan algunos bugs que sean a consecuencia de esa unión y que no tengan ustedes forma de solucionarlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar el workaround, o sea, la solución alternativa para encontrar, para poder salir adelante con el problema. Les puedo poner un ejemplo. Yo trabajé en Telefónica, entré ahí a principios de los 2000 y en aquel entonces tenían 2 servidores que funcionaban en clúster. Eran servidores Digital, que por cierto ya no existe, pero así se llamaba, Digital era la marca, y eran muy buenos servidores. O sea, si ustedes revisaban las características técnicas de los mismos, eran casi que cohetes espaciales. La forma que se direccionaban las direcciones de memoria no era en un bus de datos convencional, sino que era con fibra óptica, para que fuera lo más rápido posible. Obviamente, al dejar de funcionar uno, automáticamente entraba el otro y tomaba el control de la situación. Y pues, como era de esperarse, se iba a trabajar con una base de datos Oracle, y pues se trabajó con la versión más reciente de Oracle en ese entonces. El tema es que habían cosas que no se podían hacer. O sea, algunas características puntuales del clúster nunca se pudieron dejar productivas, porque simple y sencillamente no había compatibilidad entre el servidor y la base de datos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el problema? El problema es que esos servidores, a pesar de ser unos servidores impresionantes, no estaban diseñados para funcionar en un ambiente transaccional. Ellos estaban diseñados para funcionar más que todo en un ambiente científico, donde hubiera una fuerte carga de cálculos, o sea, hacer muchos cálculos matemáticos. Esos servidores eran uno de los mejores servidores que podían haber. Sin embargo, para procesar transacciones no eran buenos. Y por lo tanto, había mucha incompatibilidad, por decirlo así. O sea, había muchos problemas entre la base de datos y estos servidores. Por ejemplo, la base de datos no podía utilizar al 100% las funcionalidades de paralelismo, porque simple y sencillamente el servidor no dejaba que las pudiera utilizar. Entonces, este es un ejemplo en los cuales hay problemas que no se pueden solucionar. Obviamente, estos equipos ya estaban pagados, habían costado una millonada y no había forma de echarse para atrás. O sea, había que seguir conviviendo con ellos. Pero bueno,
Este es un caso en el que hay situaciones en las que un problema no se puede arreglar del todo. Recuerdo que en esta unión de este modelo de servidor y base de datos Oracle, se detectaron más o menos, si no recuerdo mal, como 12 bugs en la base de datos. Estos bugs se detectaron en Guatemala, o sea, obviamente en la operación de Telefónica se detectaron los bugs, se hicieron dumps de la base de datos y se enviaron a Oracle Corporation para que la gente de desarrollo los corrigiera. Inclusive hubo gente de Oracle, la gente de desarrollo de Oracle, que programaron la base de datos, que se conectaban a Telefónica para trabajar directamente en los servidores. O sea que 12 bugs fueron, por decirlo así, descubiertos aquí en Guatemala, ¿va? Tuvimos la mala suerte de descubrirlos aquí en Guate. Y obviamente mientras estos bugs se fueron corrigiendo, entonces pues se tuvo que ir trabajando con soluciones alternativas. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Les recuerdo que la próxima semana tenemos clase, no se les va a olvidar. Yo sé que ustedes tienen exámenes en el resto de cursos, pero nosotros vamos a tener clase en el horario normal. Así que lo dejamos hasta acá entonces, señores, y nos vemos la próxima semana. Les deseo feliz fin de semana a todos. Gracias, ingeniero. Feliz día. Ingeniero, feliz día. Muy bien, Andrew. Hasta luego, feliz día.